Mm, Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Chismeando en Tiquicia bueno, yo me llamo Victoria Marín, soy la fundadora y la presentadora de este podcast desde hace varios años. Hoy tenemos a dos invitados súper especiales, a la doctora Gabriela Garrido y al máster Gianfranco Montiel, y vamos a hablar sobre un tema que quería hablar desde hace mucho tiempo, que hasta ahora se prestó la oportunidad de hablar sobre el desempleo que vivimos en Costa Rica, incluso a nivel mundial, pero principalmente en Costa Rica, bueno, el desempleo durante la pandemia del COVID-19 a partir del 2020, que hasta el día de hoy, en 2024, aún podemos tener secuelas de este fenómeno que pasó. Los invito, si no tuvieron la oportunidad, de escuchar el episodio de la semana pasada donde tuve a la doctora Elibet, donde estuvimos hablando de una enfermedad que pasa muy desapercibida, pero es muy peligrosa, es muy importante destacar que ahorita mismo no tengo el nombre. Sería que la doctora nos diga cómo se pronuncia, pero era sobre los problemas renales que tienen los agricultores o las personas que trabajan en ese tipo de actividades y sí pasa muy desapercibida. Entonces, sí, los invito, si no tuvieron la oportunidad ni el privilegio de escucharlo, que lo hagan cuando puedan, porque es un episodio súper importante, súper informativo y es uno de mis favoritos, honestamente. Adelante, Gra- chicos. Gracias, Victoria. Es un gusto estar aquí con ustedes y con tu audiencia. Tengo varios meses de estarla siguiendo y me encantan los episodios. Me encanta el episodio de que hablamos sobre temas de TikTok, que ese fue demasiado informativo para nosotros que ya estamos como en la población boomer y me sentí muy identificada. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que tengamos ahorita mismo una conversación muy amena, justo con el licenciado Franco. Hola, buenas noches. Pues sí, yo también estoy muy agradecido de la invitación. La verdad que este podcast me ha parecido muy interesante, por eso acepté venir. Sin lugar a duda, me parece que es un espacio para poder aprender, pero también de una manera bastante interactiva. Y espero que pues esta no sea la excepción. Entonces, yo muy agradecido y muy honrado con ustedes por la invitación. No, sí, muchas gracias por aceptar. Yo de verdad que si yo iba a hablar de esto, era con ustedes, porque ustedes son las personas más preparadas, más inteligentes y súper demasiado buenas para hablar de esto, porque no cualquiera puede decir esta información como debe ser. O sea, no todos tienen este tipo de perspectiva como en ellos. Entonces es un tema bastante delicadito, es un tema muy importante que en realidad yo siento que nunca se habló realmente como debe ser y ustedes son las personas indicadas para esto. Entonces estoy súper feliz y súper orgullosa de que los pude invitar y que pudieran estar aquí conmigo en estos momentos. Sí, no, pues este, este tema del desempleo es algo sumamente importante porque al final de cuentas, si lo vemos desde la parte social, el empleo es pues una labor que además de todo nos ayuda a poder estrechar relaciones sociales, pero sobre todo a dignificarnos y con su retribución económica, pues a realizarnos como personas, poder acceder a cualquier tipo de actividad de recreación o de medicina y sobre todo combatir la desigualdad. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema súper importante, pero algo sumamente importante que yo creo que hay que volver a conversar es el tema de la llegada de la pandemia, que fue algo de sorpresa. Entonces, desde ese punto es importante analizar esos números, ver cómo se distribuyeron las zonas en el país que fueron más afectadas, los sectores de la economía más afectados y también las edades que fueron más afectadas. Algo necesario también es poder tener datos veraces, datos donde se puedan verificar esa distribución
Y otra característica súper importante para poder conversar de ese tema es ver las estrategias y demás planes que el gobierno pudo implementar a lo largo de este periodo para poder combatir ese tipo de desigualdad. Entonces, yo creo que esos son como los puntos iniciales de los que podríamos ahorita llevar la conversación para poder hacer un buen análisis. No sé si la compañera Gabriela tiene algo que agregar. Claro, claro, y es que cuando se da la declaratoria de emergencia nacional en el 2020, en el mes de marzo, principalmente se basó en la restricción de la movilidad y las limitaciones al comercio. Creyeron que esto era lo mejor para mantener la emergencia lo más aislada posible, pero las consecuencias eran evidentes, ya que pasamos del 56% de la población en empleo a un 46% en cuestiones de meses, luego al 43% en el mes de julio del 2020 y hasta aumentar la tasa de desempleo al 13%. Esto con datos emitidos por la Fundación Conrad. La pérdida de empleo fue real, fue, como lo mencionabas, fue estratificado en géneros, en zonas y pues eh, vamos a ver, los más afectados siempre fue la población trabajadora que se encontraba de manera informal, ya que Ujú. sabemos que el sector informal no es un sector que se tenga bien constatado quién es formal y quién es informal, pero o cómo subsisten estos trabajadores. Pero se habla, según Fernández, que la economía del sector privado formal era el 40% y el restante 13% era en el sector público, que fueron los más afectados en la pandemia directamente, ¿verdad? Yo no sé, Franco, si dentro de los gráficos que tenemos ya podríamos ir conversando con el tema de la pobreza, que fue algo también que incrementó en Costa Rica durante la pandemia. Sí, 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 claro, nada más para agregar el tema del desempleo y que las personas que nos vayan a escuchar entiendan un poco más. em, el desempleo no solamente fue algo que se disparó con la llegada de la COVID-19, sino que es algo que fue un proceso, es decir, las restricciones también colaboraron para que se aumentara el desempleo, pero también hubo todo este proceso que se le puede llamar subdesempleo, es decir, se pensó que la COVID-19 iba a durar unas semanas, que íbamos todos a volver a la normalidad, pero no fue así. Entonces, el subdesempleo aumenta, que es reducción de jornadas laborales, y después ya al cierre de las operaciones, de firmas y de otras entidades que proporcionan la empleabilidad, pues es que se quedan las personas con totalmente desempleadas y es un proceso que pues que se da, ¿verdad? Para no solamente el bolsillo de las personas, sino también que hay otras variables más sociales, incluso psicológicas, que afectan el no tener empleo. Y conversando un poco ya sobre el siguiente tema, que es la llegada de la pobreza. En Costa Rica medimos la pobreza en dos términos, es decir, la línea de pobreza. Aquí hay todo un parámetro para poder medirla, es decir, ocupamos de los ingresos de las personas, saber cuánto tienen para poder distribuirlo en la cantidad de miembros de la familia y cuánto pueden acceder también como a una dieta calórica y demás. En cuanto al otro tipo para medir la pobreza, es un poco la pobreza multidimensional que nos habla sobre algunos accesos a servicios básicos para acceder, es decir, electricidad, agua, incluso internet, que es algo como ya bastante necesario para poder em, realizar el día a día, acceder a tareas, incluso a información, a educarnos y demás. Entonces, así fue un poco
cómo distribuimos los parámetros para medir la pobreza, pero sí, sin lugar a duda, podemos ver desde una sintetización de la información que las zonas más afectadas siguen siendo las zonas rurales, no solamente por la llegada de la COVID-19, sino también ya de por sí antes tenían una afectación y una gran desigualdad a nivel país y regiones quizás más alejadas de la gran área metropolitana, por ejemplo, la región Brunca, la región Chorotega, la Pacífico Central y demás. Entonces, eso fue un poco de la pobreza que se vivió. Entonces, no sé si también tenés como algo que mencionar. Sí, Sí, claro. claro. Ujú. Oh, sí, y es que desde estas mediciones que hablamos de la pobreza multidimensional, fue necesaria tener estos indicadores porque ya el coeficiente de Gini, que sabemos que es un indicador de desigualdad del ingreso de las personas en la sociedad y que se mide del 0 a 1 y que nos explica que cuando más se acerca a 1 la muestra, existe una mayor concentración de desigualdad, mientras que está más cerca de 0 indica que los ingresos se distribuyen de una manera más uniforme. Este coeficiente, con este tema de la pandemia y los siguientes eh, problemas que hemos estado desarrollando como sociedad, ya se nos quedan cortos porque la desigualdad no solamente se mide en una sola arista, como estabas mencionando, sino que igualmente es importante tener esos aspectos, los aspectos de la accesibilidad al Internet, aspectos de accesibilidad a los servicios públicos, de accesibilidad a, a la alimentación complementaria, una alimentación de dieta calórica, como bien mencionabas. Y esto no es algo que se pueda determinar únicamente con un solo indicador, sino que fue necesario la utilización de este indicador multidimensional. Sí, claro. Yo creo que aquí es importante también, no solamente con números, sino también reflexionar a partir de las experiencias propias que son sumamente importantes. Y aquí tal vez tomando un poco el atrevimiento para poder conversar y desviar la conversación sobre ello. ¿Ustedes cómo vivieron lapso del tiempo que yo creo que va a quedar para la historia? ¿Vieron algún tipo de desigualdad cercana a ustedes y demás? Sí, claro, es que fue, ya para mí me parece que lo de la pandemia fue tan irreal, así lo sentí como en un sueño. Fue como de un día para otro, todo se cerró, nadie sale. Y eso sí me parece muy impresionante como algo o algún país así tan, verá como Costa Rica, somos muy poquitos, que es un país muy pequeñito, llegó y se congeló. Nadie salía para nada. Entonces ahí es Sí, donde entran como muchos roles informales, ¿verdad? Yo un día estaba hablando con un amigo y me dice, no, es que yo en pandemia yo no salía de mi casa, yo todo lo pedía a que me lo dejaran a la casa. O sea, sí, yo, ajá, sí, claro, yo recuerdo que también era como todo el miedo, salir a hacer compras y volver y ujú, lavar todo y desinfectar. Entonces sí era un poco de paranoia y que las personas tuvieron en su salud mental algún tipo de factura. Yo sí recuerdo de algunas medidas que el gobierno implementó, además de pues mandarnos todos a la casa. El ujú. gobierno, específicamente el Ministerio de Educación, daba como Pero es que alimentos a vemos las a lo mismo. personas. Ujú, Nosotros nos quedamos en casa, todo ujú. bien, pero ¿quién se queda afuera? No, las cosas Sí, no se hacen solas, ujú. Eso es súper importante. pero sí. Entonces yo recuerdo que esas medidas fueron em, dar alimentos a algunas personas que estaban matriculadas en el Ministerio de Educación Pública, también bajar tasas de Ujú. intereses, moratorias y demás. Pero a ver, ¿quiénes podían acceder? Y si era para todos y para todas poder acceder a esas medidas que al final de cuentas ayudaban un poco, pero no en su totalidad a las personas que se quedaron sin nada.
No sé si Gabriela tal vez recibió algún tipo de estos beneficios, eh, Ujú, moratorias, tal vez tasas de intereses y demás que se bajaron, si nos puede contar. Sí, mi experiencia privada, la pandemia sí fue bastante dura. ujú, Laboralmente no se podía dejar de trabajar en el sector salud, no se podía simplemente cerrar y decir, ya no se atiende a nadie más. eh, pero igualmente, aunque el trabajo se mantuvo, el tema de la salud propia sí fue crítico, ujú, la bioseguridad era exagerada. Sabemos que el sector salud no se vio afectado de manera económica, pero el desgaste físico y emocional del sector salud fue, o sea, sé que todavía hay secuelas, que todavía no se recupera el ujú, cansancio. Fue un sector que fue, así como teníamos altas tasas de desempleo en otros sectores em, en otros sectores de la economía del país, yo sé que el sector salud fue sobre, no sé ni cómo sí, como explicarlo. que tenía Sobresaturado. La, mucha más demanda de lo que tenían planeado. la cantidad de trabajo era impresionante y no había remuneración que Ajá. pudiera con tanta cantidad de trabajo. O sea, era impresionante, como ustedes han mencionado. Ujú, Pero también de los beneficios que pude ver en esta pandemia, sí me beneficié de las moratorias que eran, algunos préstamos dejaron de cobrar. Sin embargo, cuando ya se levantó el veto de la pandemia, estos préstamos retornaron con tasas aún más altas de las que tenía cuando las adquirí. Entonces, no sé si el caldo terminó siendo peor que la enfermedad, ¿verdad? Pero sí, son reflexiones que ya se ven y empezamos a tener las consecuencias ahorita, pasar 4 años de que inició la pandemia, ¿verdad? ujú, Sí, sí, porque uno lo ve que fue hace mucho y a veces uno lo ve muy cerca y uno como que pierde mucho la noción del tiempo y también como que escuchaba en otros episodios de este podcast que hablaban con un historiador, es que en nuestro imaginario social y en nuestro registro, digamos, mental, em, el hablar del lapso de la pandemia nos puede parecer como algo muy cercano, pero pasó hace mucho tiempo. Digamos, el inicio de la pandemia pasó hace bastante, pero para nosotros fue hace muy poco, porque ujú, vivimos tanto tiempo encerrados algunas personas que la noción se nos fue. O sea, yo sí recuerdo que estaba en el proceso de educación y demás en la universidad, y a veces era muy duro como acoplarse a una nueva metodología, pero también a convivir con la familia, a estar todo el tiempo en la casa, a, a pasar casi todo el día y la noche sentado haciendo trabajos y demás, y no tener como otra interacción ujú, y a que nuestra vida, digamos, común y corriente, pues se viera totalmente afectada. ujú. Y chicos, como ya para finalizar, ¿quieren decir algo a las personas que nos están escuchando, como algún tipo de qué opinan, qué creen que se puede mejorar? No sé lo que quieran como un modo conclusión. Yo a modo conclusión creo que hacer todo lo posible para que podamos ahorrar. Yo creo que el ahorro es sumamente importante. Poder invertir también lo es y diversificar algunas Ujú, cuentas para que pues en situaciones de emergencia tengamos algún tipo de respaldo. Ya sabemos que sí pueden pasar cosas de manera inesperadas a nivel mundial, crisis sanitarias, económicas y demás que pueden agravar como toda nuestra realidad, pero más allá de eso, yo creo que es importante hacer el llamado a las autoridades, a los tomadores de decisiones y a los gobiernos para que puedan tener estrategias que puedan ayudar a las personas a enfrentar como este tipo de desigualdades y problemáticas. Porque al final de cuentas hay personas que no van a estar preparadas del todo y que sí es importante pues ayudarlas. También una medida que implementó el gobierno fue el bono proteger, pero al final de cuentas, ¿cuánto pudieron ayudar y cuánto fue el alcance para poder distribuir de manera equitativa pues esta ayuda?
Entonces yo de mi parte me despido, les agradezco mucho este espacio y les cedo el espacio a mi compañera Gabriela. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, ¿qué se podría decir? Al gobierno lo que le podríamos recomendar es que justo lo que está diciendo Franco, sumarle también tal vez una organización de los datos que sea más transversal, ¿verdad? Porque la información para estos tipos de eventos es primordial, contar con la información de primera mano y tener acceso a los datos de todas las instituciones que están, además de que este, tener claridad de a quién va la ayuda y cómo va la ayuda, ¿verdad? No es tanto brindar el apoyo, sino saber que realmente el apoyo esté llegando a las personas correctas, que esto es algo que me parece en este percance que acabamos de pasar, nos hizo falta, el conocer realmente a dónde tiene que ir la ayuda y que esta ayuda llegue de manera expedita, sin tanto apremio, ¿verdad? Eh, y sin más, me despido de tu audiencia, Victoria, agradeciéndote de antemano por este espacio y por el tiempo que nos diste y la invitación que nos extendiste a Franco y a mí. Muchísimas gracias, no, más bien gracias a ustedes por participar. Esto espero que todos que lo escuchen de verdad lo aprecien como yo lo estoy haciendo. Eso es información súper valiosa que no se consigue en cualquier lado, o por lo menos que no tenga esta forma es como de desinformación o algo que tal vez tenga como algún motivo oculto. O sea, es bueno escuchar estos números, escuchar estas cosas tan puntuales, que eso sí, no se consiguen realmente en muchos lugares. Dependiendo de dónde las consigas, se puede dar a entender otras cosas, otros motivos. Pero sí, les agradezco a ambos, son personas súper buenas, sí, les agradezco un montón que hayan participado y espero que volvamos a reunirnos más adelante para algún otro tema que tal vez a la audiencia le guste escuchar. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que nos sigan en las redes sociales. Y, bueno, y yo creo que no lo dije antes, pero este episodio está patrocinado por Tosti. Entonces, nosotros aquí estamos en el podcast comiendo nuestras papitas y todo, y nos encanta. Entonces, sí, muchas gracias. Gracias, Bye, Victoria. hasta luego.